Néstor, y ahí aparece, se inicia este ciclo, un ciclo inédito en la historia de América Latina, ¿verdad? Marcado por el surgimiento de gobiernos en diferentes países, con un signo progresista, algunos gobiernos un signo más acentuado, otros un poco más moderado, pero todos con varios elementos comunes. Primero, decididos a combatir radicalmente la pobreza y la desigualdad. Y en segundo lugar, decididos a promover la integración de América Latina. Y cuando uno dice la integración de América Latina, está diciendo algo que para la clase dirigente de los Estados Unidos es absolutamente intolerable. Esto hay que grabárselo como una de las cuestiones fundamentales para entender la política de Estados Unidos hacia América Latina. Ellos desde hace 200 años, un poquito menos si quieren, desde 1826 hasta hoy, estamos en el 2017, faltan apenas 9 años, ya elaboraron una doctrina para América Latina en donde se oponían a cualquier proceso de convergencia, integración, unión, coordinación, llámenle como quieran, ¿verdad? Eso, junto a la doctrina Monroe, que es un poquito anterior, de 1823, que decía América para los americanos, hace que cualquier tentativa de avanzar por el camino de la unidad de América Latina, incluso ni siquiera la unidad, la coordinación de los países del área, es considerado como un sacrilegio por parte de los grupos dirigentes de los Estados Unidos. Y Chávez fue el gran promotor de todo aquello, y Néstor y Lula fueron los grandes acompañantes de ese proceso que culminó en el 2005 con la derrota del ALCA en Mar del Plata. Derrota que fue de una importancia, es de una importancia extraordinaria, porque el ALCA era el gran proyecto que Estados Unidos tenía para América Latina para el siglo XXI. Y este trío lo echó a perder todo, ¿verdad? Y América Latina entonces, en ese marco, ve una sucesión de gobiernos que van cambiando de signo político, ¿verdad? Néstor en el 2003, en el 2005 el Frente Amplio en Uruguay, y también Evo Morales en Bolivia, en el 2006 finales gana la elección Correa en Ecuador, en el 2007 se reelige Cristina, se elige Zelaya en Honduras, en el 2008 Lugo es electo en Paraguay, ¿no es cierto? Y de golpe este continente cambia completamente de signo político, cambia completamente. Y avanza, el sandinismo recupera el gobierno en el 2007 en Nicaragua, y el Frente Farabundo Martí se acerca al gobierno, primero en una coalición y después solo, como están ahora, ¿verdad? En soledad, el gobierno del Salvador Sánchez Serén en El Salvador, haciendo una lucha extraordinaria por el país más pequeño de América Latina, ¿no es cierto?, para mantenerse a flote de toda la agresión que se descarga sobre ellos. Entonces cambió el mapa sociopolítico. Y esto es lo que vemos hoy, ¿verdad? A 50 años de la muerte del Che, vemos primero una situación global, ¿no es cierto?, que excita la ferocidad y la virulencia de la reacción de los Estados Unidos hacia América Latina. Voy a aclarar algo para no meterme en esa discusión, porque a veces cuando yo hablo de estas cosas se piensa que cuando uno habla del imperialismo en realidad es un exabrupto ideológico, una especie de izquierdismo así a la antigua. Simplemente les leo una frasecita que dijo el principal asesor de George Bush, ¿verdad? George Bush hijo, a una entrevista en New York Times. Lo dijo, pero le pidió al periodista que esto quedara en el anonimato por lo menos durante 10 años. Y el periodista cumplió. Pero ahora se supo quién fue que dijo. La frase que dijo es la siguiente: nosotros ahora somos un imperio y contra de lo que usted piensa, nosotros creamos la realidad. Cierre de la comida. Esto porque el periodista le estaba diciendo a este señor, ¿no es cierto?, que en ese momento no decía quién era. Cuando el New York Times publica la entrevista, dice un off the record, no se puede decir quién era. Le estaba diciendo el periodista: mire, ustedes están atacando Irak diciendo que hay armas de destrucción masiva, eso no es real, esa no es la realidad. Respuesta de este señor: nosotros somos un imperio, nosotros hoy creamos la realidad. Fin de la cita. Se descubrió después que esto no era un personaje menor, era nada menos que Karl Rove, es R-O-V corta I-E, Rove, que fue el principal asesor de Bush durante esos 8 años. Y él dijo:
Entonces, digamos, ya la idea de que el imperialismo, producto de teorías raras, etcétera, es una verdad recontra evidente. Ya los estadounidenses, los estrategas de Estados Unidos, claramente hablan de que esa es la situación, y nosotros somos una parte privilegiada del imperio, somos la parte que el imperio necesita con más urgencia y más intensamente por una serie de razones. En primer lugar, porque esta parte del mundo es un verdadero emporio de recursos naturales, ¿eh? Y en un mundo donde los recursos naturales están empezándose a agotar, comencemos por el petróleo, ¿verdad? ¿Cuánto más petróleo hay en el planeta Tierra? ¿Cuánto tiempo va a durar el petróleo? Y alguna gente, algunos de los expertos, dicen el petróleo durará 40, 50 años más con toda la furia. ¿Y después del petróleo? Bueno, ahí estamos ante un problema serio, sobre todo para un país como Estados Unidos, que es el centro de un imperio, ¿verdad?, que tiene más de 1000 bases militares desparramadas por todo el resto del planeta. Y la cifra no es antojadiza, está documentada, ¿no es cierto? Hay unas 880 que están oficialmente reconocidas, pero los expertos norteamericanos que escriben sobre esto dicen que hay por lo menos unas 150 más que están disimuladas como bases de la DEA, ¿no es cierto?, pero que en realidad son bases militares, o como centros de asistencia humanitaria. ¿Recuerdan acá y quisieron instalar una ahí en el Chaco para estudiar, no sé, el mosquito de qué? La manera como le dan cobertura a las bases militares, ¿verdad? Ahora, un imperio de eso necesita mover una enorme flota de barcos, de aviones, de camiones, etcétera. Si se acaba el petróleo, ¿cómo se mueve eso? Quedan paralizados. Entonces la desesperación es la carrera entre el descubrimiento de una nueva fuente energética capaz de mover un portaaviones, algunos portaaviones, no todos, americanos ya los mueven con energía atómica, pero no pueden mover con energía atómica hoy por hoy aviones, ni barcos más chicos, mucho menos camiones, mucho menos helicópteros, aviones caza de combate, todo eso requiere petróleo. Y América Latina tiene en su seno al país que tiene la mayor reserva probada de petróleo del planeta. Ese país es Venezuela. La clave para entender todo lo que está pasando con Venezuela, todo, la agresión actual, la ofensiva, la inflación, el saqueo económico, todo lo demás, es que Venezuela es el país que tiene mayor cantidad de petróleo en el planeta Tierra, tiene más que Arabia Saudita. Y además, ese petróleo está a 3 días de navegación de Houston, que es el lugar donde se recibe el petróleo que viene del resto del mundo. Los que vienen por el Atlántico pasan a Houston, los otros entran por San Francisco o algún otro puerto del Pacífico. A 3 días de navegación de Houston. En cambio, el petróleo que viene del Golfo Pérsico, ¿verdad?, tiene que salir del Golfo Pérsico, dar toda la vuelta por el África Oriental, remontar el Sudáfrica, cruzar el Atlántico hasta llegar al Mar Caribe. Y en el Mar Caribe hay más o menos 45 bases militares norteamericanas que garantizan de que nadie va a afectar el tránsito de ese petróleo. 45, una cifra monstruosa. No hay isla en el Caribe prácticamente, salvo Cuba, no, incluso en Cuba, hasta Guantánamo. Ni Cuba se salva. ¿Se dan cuenta? Entonces, petróleo. América Latina, por eso, para eso es muy importante, petróleo. Tiene además energía hidroeléctrica con los ríos más grandes del mundo. Tiene gas, tiene litio. El litio va a ser, a lo largo de este siglo, una de las fuentes más importantes energéticas del mundo, sobre todo para todo lo que tenga que ver con la microelectrónica. Micrófonos, celulares, proyectores de video, todo eso se mueve con litio. El 80% del litio del planeta Tierra está en América Latina, en Sudamérica, sobre todo en Bolivia. Entonces imagínense la importancia que tiene, ¿verdad?, esta región. ¿Eso es todo? No. Tenemos agua. El cálculo es entre 42 y 45% del agua del planeta Tierra. Esto significa que para un continente que no llega a tener el 8% de la población mundial, tiene entre el 42 y el 45% del agua potable del planeta Tierra. Y hay regiones enteras en el mundo que se están quedando sin agua. Y una región
dentro de Estados Unidos, que se está quedando sin agua, es nada menos que California, que es la región, el estado que más contribuye al Producto Bruto de los Estados Unidos. El sur de California se está desertificando y tienen un imperativo de llevar agua para allá, porque ya liquidaron al río Colorado, que era la gran fuente que bañaba el sur de California. Ya prácticamente el río Colorado se lo acabaron, con Las Vegas y con Reno, esas ciudades que hicieron ahí en Nevada, desviaron el río y ahora el río casi no llega al Pacífico. Entonces agua, la van a venir a buscar acá. Y tenemos además la mitad de la biodiversidad del planeta Tierra. Y la biodiversidad es la madre de todas las nuevas industrias llamadas las nanociencias, la nanobiotecnología, la industria farmacéutica. Todo eso se deriva de los códigos genéticos de animales y plantas. Y animales y plantas tenemos la mitad de la biodiversidad mundial, está acá, sobre todo en Sudamérica. Entonces, Estados Unidos, ¿cuál es la situación ahora? Bueno, y este es el dato nuevo. Estados Unidos empezó a decaer como imperio. Esto no es un alarde de optimismo mío ni nada. Pregúntense ustedes por qué el señor Donald Trump hace su campaña diciendo hagamos que América sea grande otra vez. Ese fue su eslogan de campaña. Iba con el gorrito, ¿recuerdan? Let's make America great again. El gorrito acá, en todos los actos, hagamos que América sea grande otra vez. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos, sufrió un impacto devastador de la globalización neoliberal. O sea, el virus neoliberal que tanto ha afectado a las economías y a los países de América Latina y el Caribe y de África y de Asia, también afectó a Estados Unidos. Estados Unidos se desindustrializó. Trump gana la elección, entre otras cosas, porque gran parte de su campaña la hacía con un spot en donde él aparecía en la ciudad de Detroit, enfrente a las viejas fábricas de Ford, Chevrolet y Chrysler, fábricas en desuso, derrumbándose, cayéndose sin nada. Decía, ¿ven esos edificios? Eran fábricas. Acá se llegaron a producir 6 millones de automóviles por año. Ahora no se produce ninguno. Se fueron las fábricas, se fueron sus trabajos, les decía la gente, ¿verdad? Se fue la tecnología y por eso estamos como estamos. Y la gente captó ese mensaje, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que él, ¿no es cierto?, que hay toda una discusión sobre Trump si es loco o se hace. Yo tengo más bien la tesis de que se hace el loco, que no es loco, ¿verdad? Pero en todo caso, haciéndose loco, siendo loco, señaló un problema real. Dice, todo esto fue posible porque nuestros gobiernos auspiciaron la globalización neoliberal que acabó con los empleos y acabó con las empresas en los Estados Unidos. Que fue otra manera de decir, hemos empezado una decadencia como imperio, porque los imperios no son eternos, ningún imperio es eterno, ¿verdad? Todos tienen una fase de conquista, expansión, estabilización y luego viene una decadencia. Yo he escrito mucho sobre esto, podría hablar horas, pero no es el tema, ¿verdad? Pero lo sintetizo en esto. En los pasillos de Washington, de la administración norteamericana, no se discute si es que el imperio se está viniendo abajo. Se discute cuál es el ángulo de la caída. En otras palabras, y ellos saben que los estrategas norteamericanos son muy afectos a utilizar el lenguaje de los escenarios. Entonces dice, bueno, tenemos 3 escenarios. Hay un escenario que es el desplome del imperio. Se nos cae todo. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos problemas. Hemos perdido competitividad tecnológica, hemos perdido capacidad militar, o sea, hacemos grandes guerras pero no las ganamos. Perdimos en Vietnam, empatamos o salimos perdidosos en Irak, estamos perdiendo en Afganistán, es decir, no ganamos ni una y gastamos la mitad de todo el gasto militar del planeta. Entonces, algo pasa, ¿verdad? Algo pasa. Entonces, ellos dicen, bueno, la idea de un desplome del imperio es poco probable, muy, muy poco probable. Es decir, no va a pasar lo que pasó en Roma, que llegaron las huestes de Alarico y no sé, algunos otros más, ¿no es cierto? Y saquearon Roma y se desploma. Eso no va a pasar acá, ¿no es cierto? Es el primer escenario. Pero hay que estar con ojo. Segundo escenario es un aterrizaje violento.
O sea, el avión aterriza, no se estrella, pero un aterrizaje de esos terribles, a los bandazos así, a punto de salirse de pista, que no le alcanza para frenar, pero llega. Y este parecería ser el escenario más probable. Y el tercer escenario, lo que ellos llaman el aterrizaje suave, que ya lo están descartando, porque el mundo se les complicó mucho, ¿no es cierto?, producto de errores que ellos hicieron, errores graves, ¿no es cierto? Por ejemplo, la proliferación nuclear. La proliferación nuclear se explica en gran medida por la torpeza de la política de Estados Unidos. Lo cierto entonces es que Estados Unidos está en ese escenario. Y en un escenario como ese, de tantas amenazas, de una descomposición tan grande, la retaguardia estratégica, como tantas veces lo dijo el Che y tantas veces lo repitió Fidel, ¿no es cierto? La retaguardia estratégica somos nosotros, desgraciadamente, nos guste o no nos guste. Somos lo que ellos llaman cariñosamente nuestro patio trasero, nos dicen. Son el patio trasero de los Estados Unidos. Patio trasero que es una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque la seguridad nacional de Estados Unidos depende de que todo este continente, lo que los militares norteamericanos llaman la gran isla americana, la isla que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego, esté sellada, esté blindada con gobiernos que acompañan las directivas de Washington. Ellos dicen, nuestra seguridad depende de qué es lo que pase al sur del río Bravo, porque nosotros como imperio, esto algunos lo hablaban así, ¿verdad? Entre ellos uno que falleció hace poco, Zbigniew Brzezinski, hablaba del tema de Estados Unidos como imperio, tenemos una ventaja enorme. Ningún otro imperio previo estaba protegido por dos grandes océanos como nosotros. El imperio romano, el imperio persa, el imperio mongol, el imperio chino, ¿no es cierto?, el imperio soviético, como ellos hablan, eran imperios que podían ser agredidos por tierra. Nosotros, en cambio, tenemos dos mares, el Atlántico y el Pacífico, que nos protegen. Pero tenemos un talón de Aquiles, América Latina y el Caribe. Ese es el problema. La amenaza a nuestra seguridad nacional no viene ni del Pacífico ni del Atlántico, viene de América Latina. Entonces, ¿cuál es el imperativo? Bueno, tener gobiernos de América Latina que acompañen, ¿no es cierto?, que sean solidarios con los intereses nacionales de Estados Unidos. Y todo esto se vino abajo a partir del 99, ¿verdad? Cuando estos gobiernos empiezan a tomar una política exterior independiente, se distancian de los Estados Unidos, rechazan el ALCA y comienzan, ¿no es cierto?, a funcionar mecanismos de integración como la UNASUR, como la CELAC, como el Telesur, como el ALBA, como el Banco del Sur, todo lo cual contraría los intereses de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos ante eso? Bueno, comenzar a atacar a todos esos gobiernos, a todos los gobiernos progresistas, ¿verdad? Y cuando digo atacar inclusive tratando de liquidar a sus líderes, ¿verdad? Liquidar a sus líderes. De repente el cáncer se transforma en una enfermedad contagiosa. Basta con ser un líder de izquierda importante para que contraigas cáncer. ¿Cómo se explica eso? Estadísticamente es absolutamente imposible. Lula, Dilma, Lugo, lo que tuvo Cristina, ahora Evo, Chávez. Ni un solo de derecha tuvo un problema de cáncer en América Latina. Todos los líderes progresistas tuvieron ataques de cáncer. O sea, el cáncer es una enfermedad contagiosa ahora, no sé si hay médicos en la sala, después lo podemos profundizar, ahora es una enfermedad contagiosa en donde la vulnerabilidad viene dada por la ideología de los sujetos enfermos. Por favor, fue un ataque brutal que lanzaron y que les resultó con Chávez, porque ahí aplicaron la tecnología de recontra última generación y no la anterior, que era a través de los micrófonos y que afectaba las zonas altas de todos estos personajes, porque además lo curioso del caso es que todos ellos tuvieron tumores cancerígenos en esta zona, porque eran radiados a través de micrófonos cargados con partículas radioactivas que se activaban con alguien que estaba en el fondo de la sala, y entonces cuando le ponían el micrófono a Evo, o a Lula, o a Dilma, a Cristina, había un tipo que marcaba un código en el celular y esto empezaba a emitir partículas muy pequeñas de radiación. Durante un mes, 2 meses, 3 meses, todos con cáncer. El imperio se defiende como puede.
y no tiene ningún escrúpulo. Si hay que matar, se mata. Torrijos en un accidente de aviación, Roldós en un accidente de aviación, el Che asesinado por orden directa de la CIA, digamos, porque esta región es muy importante. Ustedes dirán, ¿no será una exageración esta? Miren, el discurso de la decadencia en Estados Unidos está muy fuertemente instalado, pero no para el público en general. En Estados Unidos, muy claramente, esto se discute en ciertos círculos. Noam Chomsky, por ejemplo, ha hablado mucho de eso, cómo el público americano es mantenido en la total oscuridad en relación a los grandes temas. No se les informa, no se les informa. En Estados Unidos hay censura de prensa, pero en serio. Censura de prensa quiere decir, en ningún teatro de operaciones donde Estados Unidos esté presente con fuerzas militares, en ninguno absolutamente puede emitirse una fotografía que primero no haya sido aprobado por el oficial a cargo de ese teatro de operaciones en tierra. No puede aparecer ningún soldado americano muerto, ningún soldado americano herido, no puede aparecer nada que de alguna manera provoque un sentimiento contrario a la guerra, que fue lo que ellos experimentaron en la época de Vietnam. Yo vivía en Estados Unidos en aquellos años, ¿verdad? Y realmente el papel de la prensa, que ya desapareció, ya no hay más periodismo, quedan muy pocos expresiones de periodismo en el mundo, no solamente en la Argentina. Digo, La Nación y Clarín no son empresas periodísticas, son empresas de propaganda, propaganda a favor de un determinado núcleo de intereses y nada más. No informan, su misión no es informar, su misión no es decir la verdad lo que está ocurriendo, sino preparar nuestra mentalidad para aceptar determinadas políticas, ¿verdad? Nada más que eso. No tienen por misión informar, el Telenoche no tiene por misión informar, TN tampoco, ¿verdad? Ustedes tienen personajes como Nelson Castro, que está 6 horas al día enfrente al público, bajando línea, ¿no es cierto? Y bajando desinformación sistemática, mentirosa, ¿no es cierto? Revela claramente que ahí no hay el menor afán informativo, ninguno, pero no solamente acá, en Chile es igual o peor. Nosotros por lo menos a nivel de prensa tenemos página 12, en la Argentina, en Chile no hay nada, es el Mercurio, digamos, Clarín o Nación y punto, nada más. La Tercera, el otro diario, todo lo mismo. En Brasil tenés Euforia, Estado de São Paulo, Globo, los tres hablan igual. No hay más información. Entonces el público en Estados Unidos está muy mal informado, pésimamente informado, y todas estas cosas no se discuten allá. Pero me acuerdo ahora una encuesta que hicieron en el apogeo de la guerra de Irak, la invasión a Irak, en el 2003 empieza la invasión, hubo un equipo de investigación, no recuerdo la universidad, pero que le pidieron a una muestra de norteamericanos, donde había gente de nivel educativo alto, había tipos que eran egresados a la universidad, le mostraban un mapa de Medio Oriente, le decían, por favor, identifica dónde están nuestros soldados en este momento, que era Irak. Menos del 10% podía identificar dónde estaba Irak. El resto no tenía ni idea. ¿Se dan cuenta? Todas estas son cosas que no se discuten y la prensa no tiene ninguna intención de informar a la ciudadanía, y por eso le dicen mentiras como que había armas de destrucción masiva en Irak. Todos los que éramos más o menos especialistas sabíamos que no había ni una arma de destrucción masiva en Irak. Sin embargo, hicieron la invasión, hicieron primero el bloqueo. Ese bloqueo costó 1 millón de vidas. Y hay una señora, Madeleine Albright, a ustedes seguro algunos la recordarán, fue la secretaria de Estado de Clinton, que muchos años después de haber hecho ese bloqueo y de ese 1 millón de personas, más de 500.000 eran niños, un periodista le pregunta en un programa de televisión si cree que valió la pena haber hecho esa política de bloqueo que costó tantas vidas. Y esta persona, ¿verdad?, que es considerada como una demócrata, preside una fundación llamada Gobiernos Democráticos, con sede en Polonia, ¿no es cierto?, donde uno de los directores de ese organismo es Mauricio Macri, un gran demócrata latinoamericano. Esa señora ante esa pregunta dijo sí, valió la pena. Imagínense el horror, la crisis civilizatoria a la cual hemos llegado. Una mujer, ¿no es cierto?, que es madre de hijos, que dice, valió la pena haber matado más de 500.000 de niños iraquíes por una mentira, porque no había arma, nunca la descubrieron. La única arma de destrucción masiva que hay en Medio Oriente están en Israel.
porque Estados Unidos se las dio, punto. No hay ningún otro país que tenga armas de destrucción masiva en esa región. Mintieron alevosamente. Bueno, y además esto viene de lejos. Pongo un ejemplo más porque me parece que son interesantes para que vean la magnitud de la mentira. El New York Times, ¿verdad?, que es considerado como el ejemplo de periodismo objetivo, prensa independiente, prensa seria, después del bombardeo de Hiroshima, manda al corresponsal que tenía en Tokio, que se llamaba, ahí se me fue la palabra, me voy a acordar un rato, era el corresponsal estrella porque estaba en el medio, digamos, del enemigo, que era el imperio japonés. Lo mandan, le dice, vayan a Hiroshima y compruebe si hay o no radioactividad en Hiroshima, 2 días después de la bomba. El tipo manda el informe diciendo que estuve en Hiroshima y estoy acá vivo, no hay ningún rastro de radioactividad en Hiroshima. Y el New York Times lo publicó a 8 columnas, no radioactivity en Hiroshima. ¿Pueden creer eso? Entonces digo, ya no son periódicos, son agencias de publicidad, de propaganda al servicio de estos intereses. ¿Qué hace Estados Unidos? Le decían el ataque, epidemia de cáncer, bueno, golpes blandos, dejando de lado ya los golpes militares, porque después del episodio de Galtieri y la Malvinas, Estados Unidos se curó en salud, dice, los militares no son confiables, ¿no es cierto?, pueden agarrarle un brote de nacionalismo en medio de una borrachera y arman un desastre, como hicieron en el sur, ahí en las Malvinas, que casi nos cuesta, ¿verdad?, perder a un aliado como Gran Bretaña, con el cual tuvimos que jugarnos, a pesar de que la verdad el tratado nos obligaba a estar con Argentina. Además, el gobierno argentino nos estaba mandando instrucciones para torturar gente en Centroamérica, y bueno, y todo aquello se rompió porque estos tipos son no confiables, se les ocurrió invadir y armaron todo este relajo, y entonces ahora, a partir de ese momento, los golpes se manejan por la vía institucional. Y ellos intensificaron para todo esto programas de intercambio, seguramente ustedes habrán escuchado hablar, programas, ellos le llaman de good practices, ¿no? O sea, buenas prácticas. Por ejemplo, llevar periodistas de acá a los Estados Unidos para que aprendan las buenas prácticas del periodismo, o sea, mentir alevosamente. Esa es la buena práctica. El juez que está queriendo poner preso a Lula ahora, ¿no es cierto?, fue uno de los tantos jueces y fiscales de Brasil, como de Argentina, como de Chile, que fueron a aprender las buenas prácticas en Estados Unidos. Buena práctica es tener jueces que persigan a Lula, persigan a Cristina, todo lo demás. Este Bonadío también es uno de los que estuvo allá recibiendo cursos que le enseñaran cómo son las buenas prácticas. Periodistas en legión que van a los Estados Unidos a aprender esos cursos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos aprendió muy bien esa lección y escuchó muy bien el mensaje de Fidel cuando a Fidel hablaba de la necesidad de dar la batalla de ideas. Y nosotros en el campo de la izquierda, lo nacional, lo popular, nos dormimos en eso, nos dormimos, y ellos no se durmieron. Ellos empezaron, se dieron cuenta la importancia de la batalla de ideas, y por eso todos estos grandes programas de formación de periodistas, ¿no es cierto? Por supuesto, no renunciaron a seguir formando militares, ¿no? Y tienen toda la Escuela de las Américas, que ahora ya no está en Panamá, está en Georgia, o en la Florida, depende, se subdividió, pero periodistas, jueces, parlamentarios, llevar a los parlamentarios allá para que aprendan cómo funciona de verdad un parlamento. Y entonces tienen a Eduardo Cunha en Brasil, ¿no es cierto?, que es el principal acusador de Dilma Rousseff. Él mismo, un coimero infernal, que después de que consumó su labor destructiva en contra de Dilma, la justicia, no antes, después, aunque la justicia sabía todo eso de él, pero una vez que él logró articular la coalición para destruir a Dilma, a la semana la justicia se venga para acá, 15 años de prisión tiene Eduardo. Es otro de los que fue formado en Estados Unidos, ¿verdad?, para aprender a hacer buenas leyes. Bueno, viene entonces una sucesión de tentativas de golpe, ¿no? El primero en Venezuela, obviamente. Recuerdan, en el 2002, 11 de abril, hay un golpe blando, en este caso a partir de una declaración de la Asamblea Nacional de que el presidente Hugo Chávez había abandonado su cargo, y entonces el Tribunal Superior de Justicia, que sería la Corte Suprema de acá, declara de que hay un vacío de poder en Venezuela.
Y ese vacío de poder rápidamente es llenado por los que hoy son la oposición, lo meten ahí a Carmona, junto con el episcopado conservador, que es muchísimo más conservador que el episcopado argentino. El episcopado argentino parece, pero revolucionario, guevarista, por comparación a los bárbaros de allá en la conferencia episcopal. Les pongo un dato de Monseñor López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, que es una de las ciudades más importantes de Venezuela. ¿Saben lo que dijo este personaje? Hace menos de una semana dijo: el pueblo tiene que salir a la calle a acabar con este tirano. Y si para encender las guarimbas son las barricadas, hace falta leño, estoy dispuesto a bajar a Jesús de la cruz y utilizar las maderas de esa cruz para prender fuego a la guarimba. Esto es una cosa que ni siquiera en Argentina, que es un país bárbaro, pero acá ni siquiera hemos escuchado una cosa así. Nunca. Los peores, Monseñor Plaza, Bonamín, digo, decían nada de este tipo. Arranco a Jesús de la cruz y uso los leños para encender la guarimba. Esa es la gente con la cual está lidiando Maduro. Con un temple y una prudencia y una serenidad que yo no sé de dónde la saca. Es decir, yo no aguantaría. Lo dije, yo creo que a gente que hace eso, bueno, hay que hacerles caer todo el rigor de la ley, ¿no es cierto? Porque son criminales, están convocando a la violencia de la manera más descarnada. Bueno, esa gente que fue la que dio el golpe y que, bueno, el pueblo salió a la calle 2 días después y Chávez volvió al poder. Pero bueno, después siguieron con la tentativa de golpe contra Bolivia en el 2008. No era solo golpe, era golpe y secesión. Partición de Bolivia en dos: Bolivia del altiplano y la Bolivia del llano. La Bolivia del llano con petróleo, con soja, etcétera, por un lado; la Bolivia del altiplano con los viejos recursos minerales y los indios por el otro. Y mandaron para eso un especialista. Ojo, Estados Unidos tiene gente muy especializada para estas cosas. ¿A quién mandaron ahí de embajador? Que después Evo lo echó. A un señor llamado Philip Goldberg. Había sido embajador cuando se produce la partición de Yugoslavia, ¿no es cierto?, que era una federación de la cual quedaron 4 o 5 países. El artífice de eso era Philip Goldberg. Una vez que hizo esa tarea, lo mandan a hacer lo mismo a Bolivia. Fracasó por la rápida reacción de Cristina y Bachelet, las dos eran presidentas en ese momento, que a través de la UNASUR mandaron a todos los cancilleres allá a La Paz, se plantaron ahí, dijeron: acá no hay golpe, acá no hay nada, y ante esa respuesta nuestra, el imperio tuvo que dar marcha atrás. Pero si no hubiera habido esa respuesta, tendríamos hoy Bolivia Oriental y Bolivia Occidental. Ese fue el plan. En el 2010, en el 2009, también golpe blando contra Honduras. La misma metodología. Lo que quiso hacer Mel Zelaya, era preguntarle al pueblo si querían que hubiera una consulta sobre una posible reforma constitucional. Allá en Honduras se vota para cada cargo, ¿no es cierto? Se vota una urna diferente, una para diputado, otra para senador, otra presidente, otra gobernador. Había una elección en donde había 3 urnas, creo que eran senadores, diputados y gobernadores. Y entonces Zelaya dijo: bueno, como la Constitución era claramente anacrónica, vamos a preguntarle a la gente, ponemos una 4ª urna que diga sí o no. Se consideró anticonstitucional e ilegítima esa consulta. Miren ustedes, una democracia donde no se puede consultar al pueblo, ¿no es cierto? Y entonces, de nuevo, en un juicio exprés, se declaró en rebeldía al presidente Zelaya, y a la noche aparece un grupo de gente, militares, ¿no es cierto?, muchos de los cuales no hablaban castellano, que lo sacan en pijama y con sombrero, cosa que él nunca se saca el sombrero ni para dormir, ¿no es cierto? Se lo sacaron de la casa y lo mandaron a Costa Rica. Y de ahí se fue a Nicaragua. Lo sacó golpe blando. Ahora, ¿por qué? ¿Qué importancia tenía Honduras en el cuadro geopolítico latinoamericano? Bueno, Honduras tiene la primera gran pista de aterrizaje que necesitan los aviones del Comando Sur para desplazarse desde la Florida hasta Sudamérica, hasta la Argentina. La primera etapa, donde hacen recarga de combustible y todo lo demás, salen de la Florida, llegan a Honduras, ahí tienen una gran base que hicieron los americanos con ese propósito. Como Zelaya había entrado al ALBA, había entrado a Petrocaribe y tenía hasta relaciones con Chávez, entonces
afuera Zelaya. En el 2009 lo tumbaron. En el 2010 quisieron hacer lo mismo con Rafael Correa, recordarán ustedes. Empezó todo como una aparente insurrección o un acto de indisciplina policial, ¿verdad? Y que luego, evidentemente, porque los golpes de Estado nunca, todas las Fuerzas Armadas de golpe, ¿no es cierto?, se ponen en marcha en contra de un gobierno. Siempre hay algunos que hacen punta, que son las que prueban, hacen a ver la temperatura del agua, a ver cómo está. En este caso eran los policías. Bueno, no lo mataron a Correa de milagro, ¿verdad? Y el golpe, por suerte, no prosperó, pero estaba ahí. En el 2012 lo bajan a Lugo en un juicio político express. Tuvo menos de 20 horas todo ese juicio político, no tuvo tiempo de defenderse, a pesar de que estaban allá los cancilleres de la UNASUR, ¿verdad? Y acabaron con Paraguay. Sorprendentemente, Paraguay es el otro país que tiene una gran base militar norteamericana, ¿no es cierto?, en Mariscal Estigarribia. Entonces, tienen la base de Palmerola en Honduras, las 7 bases que tienen en Colombia, de ahí en esta operación de asaltos que vienen haciendo la Fuerza Armada, y de Colombia van a Paraguay, y ya desde Paraguay tienen una cobertura hasta la mitad de la Patagonia Argentina, dicho por el propio Comando Sur. Entonces, bueno, evidentemente esos golpes respondían a esa necesidad. Y luego arrancaron en la ofensiva, ¿verdad?, contra Cristina y contra Dilma. Contra Cristina, la ofensiva diplomática, mediática, económica fue muy, pero muy, muy fuerte. Recuerden el tema de los fondos buitres, toda esa cosa tremenda que pasó en nuestro país, y se encontraron con un regalo del cielo. El regalo fue el triunfo absolutamente inesperado de Mauricio Macri en las elecciones de noviembre del 2015. No estaba ni en los cálculos de la CIA la posibilidad de una victoria de Macri en las elecciones, pero no contaron con nuestra estupidez nacional. Claro. En vez de ¿cómo es aquel? No contaron con mi astucia, ¿quién era el Chapulín, ¿no?, que decía, bueno, no contaron con nuestra estupidez nacional. Entonces se produce ahí una situación absurda que termina que un personaje que en enero del 2015 iba tercero lejos, ¿no es cierto?, detrás de Scioli y Massa, resulta que gana las elecciones. Y eso fue para ellos, digamos, una especie de grito de decir, bueno, a la carga con todo ahora, porque habiendo sacado de encima al kirchnerismo, enfilaron todos los cañones contra Dilma. Y Dilma no pudo enfrentar esa ofensiva. ¿Por qué no pudo? Porque también allá en Brasil se cometen estupideces, ¿verdad? ¿Cuál fue la estupidez fundamental? Les pongo el ejemplo. ¿Por qué no cayó Maduro? ¿Y por qué sí cayó Dilma? Por una cosa muy sencilla. Porque Maduro tiene en la calle y Dilma no tenía nada. O sea, Maduro salía a la calle y había 1 millón de personas aprobando el gobierno, aunque enojados por el desabastecimiento, todo, pero salían a la calle a defender ese gobierno. Dilma, desgraciadamente, con la desmovilización del PT, había el balcón y había 50 personas ahí. Dicho por Frei Beto en este país hace 2 semanas, en una serie de charlas que dimos juntos ahí en Rosario, en Santa Fe y en Buenos Aires. Dice, Dilma estaba sola, por eso cayó Dilma. Entonces, ahí estamos ahora en esa tremenda ofensiva. Ahora, uno puede decir, bueno, pero tan importante es América Latina, ¿no será esto una exageración, una visión exagerada, estimulada por estar en una casa tan maravillosa como esta, sentir todavía el influjo, bueno, de lo que fue esa familia, lo que fue el Che de chiquito y todo lo demás? Miren, un ejemplo muy claro. En la década de los 80 había muchos gobiernos de izquierda en África. Estaba Angola, estaba Guinea-Bissau, estaba Mozambique, estaba, no me acuerdo, un par más, Zimbabue, ¿no es cierto? Muchos gobiernos de izquierda. ¿Qué hacía Estados Unidos con ellos? Bueno, sanciones diplomáticas, sanciones económicas, mala prensa, campaña de desprestigio, pero no mandó ni un marín a ninguna de esos países. En esa misma época, en 1983, aparece una islita en el Caribe, Granada,
tamaño, superficie de Granada, 300 kilómetros cuadrados, o sea, una vez y medio la ciudad de Buenos Aires. Nada más que eso. 60.000 habitantes, 65.000 habitantes. Producto de exportación de ese país, ese pequeño país, un barrio, realmente un barrio chico de Córdoba. Tiene más de 60, 65.000 habitantes. ¿Cuánta gente hay acá? 40, 45.000. En Altagracia, más o menos, ¿no? Esta es la población. Un poquito más grande que Altagracia, la población. Mucho más chico en tamaño. Exportaban nuez moscada. Entonces aparece, gana una coalición de izquierda, ¿verdad? Que decide fomentar el turismo en el Caribe aprovechando las playas maravillosas que hay en todas esas islas. Pero lo que pasa es que no tenían tenían un aeródromo, no era un aeropuerto, un aeródromo que podían llegar apenas aviones chiquitos con 8 o 10 pasajeros, no más que eso. Entonces piden la colaboración a Cuba para ampliar esa pista y hacer una pista convencional para recibir el turismo americano que se iba a Dominicana, se iba a las demás islas del Caribe, no iba a Cuba todavía en aquella época, pero sí iba a las otras islas. Bueno, a ver que atraigamos nosotros, como que vengan al año 20, 30.000 turistas, ya es un salto enorme. Empiezan a construir la pista. Los aviones espías y los satélites americanos descubren que hay movimiento de tierra y hacen un diagnóstico. Estos tipos están construyendo una nueva pista. Reunión de emergencia que declara el presidente Ronald Reagan del Consejo de Seguridad Nacional. A ver qué es esto que está pasando en Granada, ¿verdad? Llegan a la conclusión de que lo que están haciendo en Granada es construir una pista para el aterrizaje de grandes aviones de guerra soviéticos, aviones de carga de guerra militar soviéticos, que a su vez llegan otros aviones semi desarmados en su interior, más helicópteros, etc., para desde Granada lanzar un ataque en contra del territorio norteamericano. ¿Y qué deciden? Invasión de Granada. Mandaron una expedición de casi 6.000 marines, o sea, casi el 10% de la población de Granada sufrió esta invasión de marines. Liquidaron a toda la plana mayor del gobierno, liquidaron al jefe de los ingenieros cubanos, a 3 o 4 de los constructores, a varios de los ministros, a la propia mujer de Bishop, a Maurice Bishop, y se acabó. ¿Por qué hicieron esa respuesta en Granada y no la hicieron en países que tenían petróleo como Angola, tenían minerales y diamantes como Zimbabue y aquellos? Porque está en América Latina. Porque está en América Latina. Si Granada hubiera estado en el medio del Pacífico, ni le hubieran dado la menor atención. Pero estando en América Latina, era un peligro, ¿verdad? Porque, según ellos veían, podía ser la base de operaciones, la cabeza de playa, ¿verdad?, de este esfuerzo por erosionar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por eso es tan importante. Ahora, como ahí hay un establishment diplomático de gran nivel, y eso nunca hay que confundirse, ¿verdad? Nosotros muchas veces la gente escucha que dice, bueno, no, pero mira, Bush es un tonto, Trump es un loco, pero eso es bastante irrelevante, porque acá lo que importa es lo que los propios politólogos americanos, y no americanos también, llamamos el gobierno profundo de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un gobierno electo que tiene un margen de maniobra muy escaso. Lo que un presidente allá puede hacer, miren Obama las cosas que quiso hacer y no pudo cerrar la cárcel de Guantánamo, no la base, la cárcel. En esa base hay una cárcel que todavía hay 70 personas que entraron, algunos de ellos cuando tenían 14 años, ahora ya tienen como 30, ¿verdad? Sin ninguna acusación, sin ningún abogado que los acuse, ninguno que los defienda, sin ningún cargo y siguen ahí. Obama, que es un profesor de Derecho Constitucional y es un buen profesor de Derecho Constitucional, se dio cuenta que eso era un bochorno, era abominable para la tradición jurídica americana. Dijo, hay que cerrar esa basura, mandémosla a otras cárceles. Y dijeron, señor, usted no puede hacer eso. Y no lo pudo hacer. Y no lo hizo, ¿verdad?
Y cuando quiso hacer la reforma del sistema de salud tampoco lo pudo reformar, cuando quiso hacer la reforma... ¿Por qué? Porque el gobierno invisible, ese que fue denunciado por primera vez por Eisenhower, que no era un hombre de izquierda, el general Eisenhower, cuando habló del complejo militar industrial, es el que realmente toma las decisiones. Entonces, ¿qué decisiones puede tomar ahora un presidente americano en relación a América Latina? Y no sabemos muy bien, ¿verdad? Más allá de lo que Trump pueda decir o pueda querer hacer, o lo mismo lo que quería hacer Obama, pero en todo caso, lo que sí se demuestra es que para Estados Unidos, nosotros, América Latina, somos un componente fundamental de su seguridad nacional. Este Brzezinski, al cual me he referido mucho, ¿no es cierto?, porque es junto con Kissinger uno de los dos grandes estrategos del imperio. Brzezinski presenta su libro en la Universidad de Columbia en el año 97. Se llama, el libro está en castellano, se llama El Gran Tablero Mundial. Y se lo recomiendo, si lo pueden, los interesados pueden leer ese libro, es muy interesante. Y él, cuando presenta el libro, hace toda una prolija inspección de las grandes regiones geopolíticas del planeta. Arranca con Europa, sigue con Extremo Oriente, con Asia Central, después con Medio Oriente, después con África, después con Oceanía, ¿no es cierto? Y termina la conferencia. Y habíamos tres en esa charla que éramos latinoamericanos y que quedamos sorprendidos pensando de que a Brzezinski se le había olvidado algo, se había olvidado de nosotros. Y entonces le preguntamos. Y él se dio cuenta que no éramos americanos. Y nos dijo, bueno, ustedes no son de acá. No, no, somos de allá, le dijimos. Bueno, miren, esa pregunta refleja la incomprensión que ustedes tienen de la política de los Estados Unidos y que yo hago todo lo posible para que mis estudiantes se eduquen y sepan, para que tengamos buenas relaciones. América Latina no es un tema de política exterior de los Estados Unidos, es un tema de política doméstica. Como yo en mi libro no hablo de Alaska, ni de Oklahoma, ni de California, tampoco hablo de América Latina, porque no es un tema de política exterior. No es un continente más que está afuera. Son nuestros vecinos, estamos condenados por la geografía a compartir esta maldita gran isla americana, así que lo que pasa en América Latina no es un tema que nos importa igual que lo que pase en Europa. Y es más, yo hablando después, muchos años después de esta anécdota, que fue muy esclarecedora de parte de Brzezinski, hablé yo y exploré el tema con algunos expertos norteamericanos, ¿no? Diciéndoles, bueno, díganme la verdad, ustedes, en caso de un holocausto geológico, si llegara a desaparecer Europa, África, Oriente, Medio Oriente, Extremo Oriente, todo Asia, y nos quedamos solo nosotros, el continente americano, tipo, la respuesta unánime, maravilloso, el mejor de los mundos posibles. Desaparece China, desaparece Rusia, los Emiratos, los israelitas que tienen una presión brutal sobre cualquier gobierno, sea de derecha, de izquierda, desaparece todo, el Líbano, todo aquello, y nos quedamos con ustedes, tenemos petróleo, agua, biodiversidad, etcétera. ¿Qué nos interesa a nosotros, el resto del mundo, que se mueran? Textual, ¿verdad? Pero claro, la diplomacia de ellos es muy hábil. Entonces vienen acá y nos convencen de que tenemos que aceptar cualquier cosa que Estados Unidos nos dé, y ahí en los años de Menem esto se reflejó en la doctrina de las relaciones carnales. Y ahora reaparece con otro nombre, un nombre menos erótico que aquel, ¿verdad? Pero de todas maneras, fíjense de que no podemos, no sé si ahora finalmente autorizaron vender limones a los Estados Unidos. O sea, nos movemos en ese nivel. Somos los cartoneros del sistema internacional vendiendo de rejunte unos limoncitos, digo. Por Dios, presa la verdad. Voy terminando para que así, si hay preguntas, ustedes puedan preguntar algunas cositas. Entonces estamos ahora en un momento de inflexión. Es decir, yo rechazo terminantemente la tesis de los que hablan del fin de ciclo porque no hay ninguna evidencia de fin de ciclo. A ver, en Ecuador triunfó el oficialismo, es decir, triunfó el candidato de Revolución Ciudadana. En Bolivia, Evo tiene 2 años más de mandato.
En Nicaragua acaba de ser ratificado Daniel Ortega. En El Salvador sigue el gobierno del Frente Farabundo Martí, acosado de una manera bestial. Después, si quieren, les doy algunos datos, ¿no es cierto? En Venezuela, Maduro está resistiendo la peor ofensiva jamás hecha, excepto invasiones militares, contra un gobierno en América Latina. Yo estuve en Chile, por ejemplo, los años de Allende, ¿verdad? Y por supuesto había desabastecimiento, agresión americana, pero nada siquiera comparable a lo que se está haciendo en Venezuela. Pero ahí está el gobierno ese. Y lo más probable es que logre controlar la violencia y logre estabilizarse y logre rechazar estos intentos de acabar con el gobierno bolivariano. Porque al fin y al cabo, aunque el pueblo esté enojado porque ha habido errores de política económica importantes, etc., pero es un pueblo que, un gobierno que erradicó el analfabetismo, un gobierno que mejoró sustancialmente la calidad de las instituciones democráticas, un gobierno que ganó 17 de las 19 elecciones que se hicieron en los últimos, en todo el periodo del chavismo, un gobierno que repartió 1.600.000 viviendas populares, pero qué viviendas, ¿verdad? En monoblocks, departamentos, los más chicos 72 metros cuadrados, los más grandes 96 metros cuadrados, 2 dormitorios, 3 dormitorios, cada uno con su plasma, todo instalado, amoblados. Era llegar con la ropa a punto y entrar. A 1.600.000 viviendas en 5 años. Ni siquiera Alemania, que fue el país que más hizo en reconstrucción de viviendas, logró el récord de Venezuela. Nada de esto lo van a decir los amigos de la prensa hegemónica. Van a decir que el gobierno es un desastre, que falta la harina pan, que falta... Sí, claro que falta. ¿Por qué? Porque esto está producido por un grupo oligopólico que el gobierno no quiere expropiar para no intensificar aún más el conflicto. Pero son los tipos que hoy en día te largan la harina y pasado mañana la cortan. Entonces, largan pollo. Durante 2 días tenés pollo, después te lo cortan y entonces aparece el café. Y después aparece el café y desaparece el azúcar. Digo, pero esto es todo planeado. Hay un manual. Hay por lo menos 2 manuales. Uno que se llama De la dictadura a la democracia, que es un manual hecho por un gran asesor de la CIA, aunque él, por supuesto, rechaza la acusación, pero es más fundada, digamos, tiene un fundamento muy, muy riguroso, ¿verdad? Es un hombre que elaboró un manual para desestabilizar gobiernos dictatoriales. Gobiernos dictatoriales son gobiernos de un signo político contrario al que Estados Unidos prefiere. En ese manual, este señor que se llama Jim Sharp, Sharp como agudo, ¿no? S-H-A-R-P, Jim Sharp, lo pueden bajar en la internet, ¿no es cierto?, este material. El tipo dice cómo hay que acabar con esos gobiernos dictatoriales y da un plan de acción que, si ustedes miran lo que está pasando en Venezuela, es exactamente la reproducción de eso. Tiene 198 técnicas y métodos, ¿verdad?, que hay que emplear para bajar un gobierno dictatorial. Las enumera. El anexo tiene 198 tipos de acciones que hacer, ¿no es cierto?, para acabar con un gobierno dictatorial. Es el plan que están siguiendo. Y el otro plan que siguen en Venezuela es el plan que elaboró el Comando Sur, que se llama Operación Freedom 2, o sea, Operación Libertad 2 para Venezuela, donde dice, explica todo. Lo que está pasando hoy en Venezuela está anticipado con ese plan de hace 1 año y medio. Yo lo voy a publicar en el blog ahora en cuanto tenga un rato, porque hay una versión finalmente en castellano que aparece de eso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hasta ahora Maduro ha resistido. Entonces Maduro resistió, Bolivia resiste, Ecuador resiste, Nicaragua resiste, Salvador resiste. Uruguay ha resistido, el Frente Amplio sigue todavía en el gobierno. Tuvimos el traspié en la Argentina, pero, digamos, no se ha consolidado por ahora una opción de derecha en Argentina. Yo no la veo. Como politólogo no veo eso consolidado. Es más, a mí me pidieron, bueno, ¿cómo calificaría la situación del nuevo gobierno argentino? Yo, es un gobierno, lo que mejor lo describe, un gobierno tambaleante, ¿verdad?, que puede caer en cualquier momento, producto de una crisis económica fenomenal, unas elecciones muy críticas, ¿verdad?, que si las llega a perder, bueno, van a dejar al gobierno convertido, como dicen la jerga norteamericana, en un pato rengo. La expresión esa, lame duck, se usa en Estados Unidos, los politólogos, para hablar de un gobierno que ya no tiene aire para llegar a fin de mandato. Entonces, digo, si
además no es mi opinión, yo digamos miro los informes de los bancos de inversión de Wall Street y todos aconsejan restringir cualquier inversión en la Argentina hasta tanto se estabilice el gobierno de Macri. Entonces cuando yo digo que es tambaleante, no es mala onda de mi parte que lo quiero ver tambalear cuando está firme como un obelisco, sino que los mismos grandes inversores que iban a traer esta lluvia de dólares acá son los que dicen que por ahora no damos nada. Entonces, el gobierno de Brasil, Temer tiene sus días contados. Tiene sus días contados. Temer ya es un cadáver político. El problema que hay ahora es que hay una enorme presión de la calle para que haya elecciones directas, porque lo que marca la Constitución brasileña ahora es que sea el Congreso el que elige un personaje para que termine el mandato de Dilma y Temer, que termina el 31 de diciembre del año que viene. O sea, por un año y medio. ¿Cuál es el problema? Que es el congreso más desprestigiado de América Latina. El nuestro es un congreso de carmelitas descalzas y de madres Teresas, por comparación a lo de Brasil. Este Batista, que es el dueño de los principales frigoríficos, entre otras cosas, le dijo a un periodista del Globo, mire, yo acá tengo la lista de los 1.892 diputados y senadores a los cuales yo soborné con dinero para que me sacaran algunas leyes importantes. Si el Congreso brasileño toma una iniciativa contra mí, ustedes van a tener una hermosa lista de esos 1.892 congresistas. Por eso no se meten con Batista. Es un juego de mafiosos, ¿no es cierto?, entre los mafiosos del Congreso y los mafiosos fuera. Ahora, ese Congreso es el que tiene que decidir el futuro presidente de Brasil. Entonces, la gente sale a la calle diciendo, no, queremos elecciones directas. Y el otro día hubo una entrevista muy interesante, João Pedro Stedile, el dirigente del MST, de los Sin Tierra brasileños, diciendo vamos a luchar por la directa. El problema es que si las directas se imponen, gana Lula. Hoy Lula tiene una intención de voto de más del 50% y su más inmediato perseguidor no llega al 9%. ¿Se dan cuenta? Entonces toda esta maniobra que armaron se les vuelve en su contra. La sacaron a Dilma, y resulta que la banda de mafiosos y corruptos y coimeros que había ahí es tan incompetente y está tan sucia que no las pueden presentar. Y contrariamente a lo que se esperaba, puede ser que vuelva Lula mucho antes de lo que uno se imaginaba. Que si hay elecciones directas de acá a fin de año, gana Lula, pero al galope. No tiene problema. Entonces, ¿de qué fin de ciclo me habla? Además, yo les recuerdo una cosa. Pregúntense quién fue la embajadora que estuvo en Brasil en Paraguay durante el golpe de Estado contra Lugo. Se llamaba la señora Liliana Ayalde. Es la hija de unos médicos colombianos radicados en Estados Unidos. Ella es americana, pero habla muy bien castellano. Estuvo en Paraguay. Consumado el golpe, la llaman a Washington. Pero ya hacia finales del 2014 le dan un nuevo destino. ¿A dónde fue? A Brasil. Liliana Ayalde fue la que orquestó, articuló el juego de fuerzas internas e internacionales y la campaña diplomática para acabar con Lugo y después para acabar con Dilma. ¿Dónde está Liliana Ayalde ahora? Es la número 2 del Comando Sur. Esta es la peor noticia. Es la número 2 del Comando Sur. O sea, es alguien que puede llegar a tener una incidencia muy grande en las movidas que el Comando Sur decide hacer en América Latina, porque esta mujer es una mujer de acción, es una guerrera, ¿no es cierto?, de esas que le dicen andá y matá, ella va y mata. Entonces, pero el famoso fin de ciclo, en realidad lo que puede mostrar es un gobierno como el de Brasil, tambaleante y a punto de caer, el de acá, que está en la cuerda floja. ¿Quién más? ¿Colombia? Colombia está al borde de un proceso de desintegración nacional, porque han saboteado el proceso de paz y es un gobierno que está profundamente infiltrado por el narcotráfico, igual que México. O sea que tampoco hay, de parte de todos estos argumentos, ejemplos brillantes que uno puede decir, bueno, realmente se acabó aquel fin de ciclo, pero tenemos una democracia próspera, consolidada, dinámica, en Colombia, en México. Colombia y México no son noticias porque la prensa nos miente sistemáticamente. La libertad de prensa, ¿dónde está amenazada según la prensa? En Venezuela. ¿Cuántos periodistas han asesinado en Venezuela? Ni uno. ¿Cuántos en México este año?
En lo que va del año, 7. ¿Cuántos líderes sociales han matado en Colombia en lo que va del año? Más de 120. Sin embargo, no es noticia eso, ¿verdad? Son las armas, lo que Hugo Chávez con mucha razón llamaba la artillería del pensamiento. La artillería del pensamiento a través de los medios de comunicación de masas. Y termino con esta reflexión. ¿Por qué son tan importantes hoy los medios? Pensemos un minuto, o recordemos algunos datos muy elementales. Los partidos de la derecha están en crisis en todo el mundo, ¿verdad? Ejemplo más claro, los republicanos en Estados Unidos. Jamás hubieran elegido un tipo como Trump, hace 10 años atrás. Pero se ha venido abajo el Partido Republicano, transformado en una conspiración de delincuentes de cuello blanco que venden su influencia para conseguir inversiones en sus estados y hacen las mil y una, ¿no es cierto? Metidos con las mafias, con los lobbies del petróleo, con los lobbies financieros, etcétera. Se derrumba ese partido, aparece Trump. Trump no hubiera podido jamás ser candidato hace 8 años atrás, 9 años atrás. Hoy lo es. Francia, el general de Gaulle creó el gran partido de la derecha francesa, ¿no es cierto? El gaullismo, la unión del pueblo francés se llamaba ese partido. En las últimas elecciones sacó 6% de los votos. 6%. Ni siquiera le dio para ir una segunda vuelta, ¿no es cierto? En Italia, la democracia cristiana rigió durante 50 años de la posguerra la política italiana, se derrumbó totalmente, después vino Berlusconi, imagínense. En Brasil, no hay una fuerza orgánica a la derecha, en Chile se ha dividido en 3. ¿Quién pasa a cumplir la función de los partidos de la derecha? La gran prensa, los medios hegemónicos, son el gran partido de la derecha hoy. Esos medios son los que envían el mensaje de la derecha, lo que antes hacían los partidos. Ya no son los dirigentes de los partidos de la derecha los que dicen que si a uno le va mal en la vida es por causa propia, que la sociedad no tiene por qué hacerse responsable de su destino personal, de que todo depende del esfuerzo y de que el mercado es el mejor asignador de los recursos nacionales de la economía. Lo dicen los medios. ¿Quién elabora la agenda de los gobiernos? ¿Cuáles son los temas que hay que abordar y cuáles que no? Los medios. ¿Quién elabora los candidatos? ¿Quién inventa los candidatos? Los medios. ¿Quién inventa un Macri? ¿Quién inventa a un Collor de Mello? ¿Quién inventa a un Temer? ¿A un Aécio Neves? ¿Quién inventa a un Pedro Pablo Kuczynski en Perú? ¿Quién inventa a Peña Nieto? Vean, por favor, hay un documental hermoso, no un documental, una película, ficción, pero es hiperrealista, que se llama La dictadura perfecta. No sé si no la... Es preciosa, explica cómo se hace un presidente en México. El papel de Televisa, el papel absolutamente central de Televisa, el papel del narcotráfico en los medios y cómo inventan a Peña Nieto, ¿no es cierto? Una película excepcional. Y hay otra película también mexicana, se llama La Ley de Herodes, que también trata del mismo tema. Papel de los medios, en la gran batalla, tenemos que dar esa gran batalla y no la hemos sabido dar. No hemos sabido dar la batalla cultural. Y termino con una anécdota, y ya sí me callo porque ustedes seguramente tendrán muchas preguntas, porque el anecdotario, vieron, cuando uno pasa los 40 años ya es inmenso, es interminable, como en mi caso. Yo seguí la campaña de Maduro presidencial en el 2013 y me fui con algunos amigos venezolanos, nos íbamos a los diferentes actos de campaña para ver un poco, bueno, cómo estaba la cosa, qué decía la gente. Entonces íbamos a más de un acto en donde hablaba Capriles y veíamos que venía gente con toda la indumentaria del chavismo. La camisa roja rojita, el botoncito con la cara de Chávez, la gorra de Chávez, eso, todo vestido de chavista. Entonces siempre les preguntábamos, el tenor de la respuesta, pues yo les preguntaba, sobre todo como yo era extranjero, me escuchaban más a mí que a los venezolanos, ¿no es cierto? Yo decía, mire, yo no entiendo nada, estoy acá viendo, pero este acto es de Capriles, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué haces tú acá disfrazado de chavista? No, bueno, es que yo soy chavista. Bueno, pero este acto es de Capriles, digo, es para Capriles, no es con... No, pero es que Capriles se ocupa de la clase media. Gracias a Chávez,
Yo estoy en ese monoblog de estallido esto y me mostraba uno de los monoblogs, porque en general en Venezuela, a diferencia de acá, se hacen los actos más locales, barriales, ¿no? Yo vivo ahí gracias al comandante. Chávez me dio esa casa, ahora vivo dignamente. Antes vivía en el cerro, en Vargas, en el estado Vargas. Se vino abajo el cerro, nos hablamos de milagro. El comandante nos dio eso. ¿Y cómo lo paga? Bueno, 10% de mi sueldo me sirve para pagar la casa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué estás acá entonces? Si Chávez te dio todo eso, ¿qué haces acá? Ah, bueno, pero que ahora yo soy clase media. Y Capriles defiende a la clase media. Maduro tiene que defender a los jodidos como yo. ¿Qué voy a hacer? Y ahora, gracias a Chávez, no estoy bien. Cambio de clase. Una lección extraordinaria de sociología de la cultura. Sí. Claro, Increíble. claro. Y eso fue, y esto fue, y este es el colofón o la coda, como diría Lelutier, de toda esta anécdota. Y esta fue la gran batalla que los gobiernos progresistas de izquierda no dieron en América Latina. No dimos acá, no dimos en Brasil, no dimos en Bolivia, nos dimos cuenta tarde. Ahora, cuando venga esta segunda ola, seguramente vamos a saber de que no basta con distribuir, no basta con fomentar el boom del consumo, porque si no hay aquello que mi amigo Freire llama la realfabetización política de América Latina, sacar a la gente de la pobreza y hacerlos consumir los convierte en clase medieros conservadores, masa de maniobra de la En cualquier momento le dan el discurso y Así se van para el otro lado. Pedazo de Hemos quedado ejemplo. un poco callados con tantas Sí. palabras porque vamos a procesar seguramente. A mí me parece que mucha gente se publicó en la semana del Che y hay mucha gente que escribe que el Che es esto, que el Che es aquello. Y yo los invito a que vengan y que descubran también estas charlas que nos hacen mira ver, qué que nos hacen pobre, pensarnos en otros contextos y de otra manera. Los invito a si alguien tiene alguna pregunta, tenemos ¿Qué tal? ¿Qué decís? un lujo en esta semana del Che abriendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí hay una. Pregunta. Quiero preguntarle si no ve usted un hecho geopolítico que me parece de extrema gravedad. Hay ya firmado un acuerdo para una base militar norteamericana en el sur nuestro, de nuestro país. Es un acuerdo ya firmado. Vale decir, frente a este análisis suyo, me parece magnífico, este supuesto gobierno tambaleante y alguna cosa que he escuchado algunos amigos por allí que podría repetirse una suerte de 2001 hablando de nuestra normativa. Bueno, estos hechos a mí me parecen muy inquietantes. ¿Qué opina usted? Comparto totalmente su inquietud. Es más, yo le digo que lo que hay en vistas, ¿no es cierto? Y que va a depender de la reacción nuestra, de que eso se concrete o no, son el otorgamiento de 3 bases militares a Estados Unidos. Una, la que usted dice, absolutamente confirmado, es la que tiene más nivel de desarrollo como proyecto. Todavía no está, pero es lo que está más avanzado. La segunda, en la triple frontera, porque ahí están los títulos guaraní y si usted mira las proyecciones, por ejemplo, de Naciones Unidas sobre el tema de la desertificación de Estados Unidos, el diagnóstico que hacen ellos para el año 2040 es de una extrema gravedad. Ponen a Estados Unidos en la condición de país que está sufriendo lo que ellos llaman el estrés hídrico por la falta de agua. Entonces, triple frontera, que va a ser muy fácil porque el gobierno actual golpista de Brasil, el gobierno del narcotraficante en Paraguay, que es el mayor contrabandista y narco del país, que es Horacio Cartes, dicho así públicamente, estuve en Paraguay, en Asunción, hace unas pocas semanas, y la gente lo dice totalmente, está sumido, etc. Y el de Macri se van a poner muy fácilmente de acuerdo en poner una base. Y la tercera la van a poner en Salta, en la frontera con Bolivia, en la zona donde está el litio. ¿Se irán a materializar estas iniciativas? Va a depender de nosotros. Ustedes recuerdan que en el año 2006, 2007 hubo un conato
de que querían poner una base militar, se había arreglado a nivel del gobierno provincial en el Chaco, y salió la gente como leche hervida, salió a la calle y se paró todo eso. Yo creo que tenemos que salir a la calle, porque además es defensa propia, porque nosotros con bases militares norteamericanos acá nos exponemos nuevamente a ataques más devastadores que los de la Embajada de Israel y los atentados a la AMIA, mucho más devastadores, porque ahora los tipos te vienen con un camión y entran por la peatonal, no sé, cualquiera, y matan a 20 o 30 personas de un saque, sin bombas, sin nada. Entonces, no tenemos que permitir la instalación de bases norteamericanas en la Argentina y tratar de hacer lo posible para que las bases que hay en América Latina se levanten, que los gobiernos se den cuenta que estamos atrayéndonos a todos los enemigos de Estados Unidos, que son enemigos dispuestos a inmolarse, porque Estados Unidos no tiene un solo soldado dispuesto a dar la vida por la causa que ellos invocan. En cambio, los enemigos que ha creado Estados Unidos, con la complicidad de Gran Bretaña, Arabia Saudita e Israel, que todo el fundamentalismo islámico, es gente que está dispuesta a inmolarse. O sea, es una batalla muy desigual, que no se gana con armas comunes y corrientes, es una batalla de vuelta cultural, es una batalla cultural. Entonces nosotros, dándole esas bases militares, estamos atrayendo, digamos, como el azúcar a las moscas, a los enemigos de Estados Unidos. Yo espero que en cuanto esto empiece a tomar cuerpo y la noticia empiece a aparecer ya como un dato muy, muy probable, que la gente salgamos todos a la calle a decir no a las bases militares de ningún país. Yo no quiero no solamente de Estados Unidos, no nos interesa ninguna base militar de ninguna potencia extranjera acá en América Latina y en Argentina. Sí, la señora. ¿Qué opina de la compra de armas que ha hecho Macri, en donde se ha visto unos tanques que largan un plástico? No entendí bien, que daña a las personas y los comprime, no sé, los sujeta, los mata. La verdad, no me enteré todavía. Sé que había hecho la compra de armas, pero no de esa clase de armas, etcétera. Pero, sí. Sí, bueno, es que ellos están preparándose para una represión masiva muy, muy fuerte en nuestro país. O sea, yo creo que claramente la visita de Obama acá tuvo como consecuencia firmar algunos acuerdos de cooperación militar para intensificar la capacidad represiva de los órganos de seguridad. El argumento es contra el narcotráfico, pero sabemos que no. Estados Unidos, a ver, partamos de esta base. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el mayor narcotraficante que ustedes han conocido a lo largo de la historia? ¿Quién diría? ¿Quién? Pablo Escobar. ¿Quién más? ¿El Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán. Bueno, el título del campeonato mundial de narcotraficante lo tiene Inglaterra con la reina Victoria. La reina Victoria, con la guerra del opio, ¿no es cierto? El opio en China, que estaba prohibido por el emperador, por los efectos destructivos que tenía sobre la sociedad china. Estaba prohibido el tráfico, la venta, la producción, etcétera, de opio. Inglaterra, con 2 guerras, redujo a China poco menos que una servidumbre colonial durante casi un siglo, mediante la introducción del opio. O sea, el narcotráfico es un instrumento de poder imperial. Lo usó Inglaterra contra China cuando había que acabar con China, que era una amenaza, porque China había sido la gran potencia económica durante siglos, ¿verdad? A ver, el joven Marco Polo, ¿a dónde se va cuando su padre desesperado quiere ver de dónde vienen todas estas telas, estas cosas, estos instrumentos nuevos que vienen del lejano oriente? ¿A dónde lo manda el chico? ¿A Wall Street? Lo manda a la China. La China ya había inventado la imprenta, que después dicen que la inventaron los alemanes, ya la China la tenía. Inventaron la pólvora, inventaron el papel moneda. El Marco Polo comprueba, digamos, el asombro que le daba ver que la gente iba a los mercados, sacaba un papel, se lo daba a un comerciante, el comerciante le daba un pollo, un cerdo, no sé qué, un pedazo de tela. ¿Qué es esto? Papel moneda. Lo inventaron cuando nosotros, nuestros ancestros europeos, no conocían todavía el papel. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cómo redujeron a China? Con el narcotráfico. ¿Qué es lo que hace la DEA en los países del tercer mundo? Administra el tráfico de drogas.
¿Cuáles son los países donde más se expandió el cultivo de opiáceos? En Afganistán, un país que está prácticamente ocupado por Estados Unidos. Esto lo dice un informe de Naciones Unidas, no crean que es una cosa que yo agarré así, es un informe de Naciones Unidas con el lenguaje terso, diplomático, cuidadoso, diciendo, bueno, no ofender a Estados Unidos, pero el informe dice, es paradojal que en un país como Afganistán, con una presencia tan fuerte de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la expansión del cultivo de la amapola y la elaboración de opio haya crecido a un ritmo fenomenal. Y en América Latina, Colombia, con 7 bases militares. O sea, no nos engañemos. Estados Unidos no tiene el menor interés en combatir el narcotráfico, porque con el narcotráfico nos pueden dominar. De hecho, ya dominan México. México se lo han tragado, ¿no es cierto? Básicamente a través de convertir al Estado mexicano en un narcoestado, en donde las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Fuerza de Seguridad, el FBI, la CIA, la DEA, operan en México como si estuvieran en Estados Unidos. A mí una vez me interceptaron una valija chiquita entre México y Guadalajara, ¿no es cierto? Yo iba a la Argentina, estaba en Guadalajara, iba de Guadalajara a tomar el avión en México para ir directo a Buenos Aires. Desapareció la valijita. Claro, me venía siguiendo de Cuba. Yo venía de Cuba, había estado en La Habana y de La Habana me fui a Guadalajara. Guadalajara, México, México, Buenos Aires. Entre Guadalajara y Ciudad de México desaparece la valija. Valijita esas chiquitas con rueditas que uno pone arriba, pero estaba harto, cansado, lleno de papeles esa valija. Bueno, una maravilla lo que tenía yo ahí. Datos, direcciones, contactos, informes especiales, etc. Desaparece la valija. 3 meses después, me llama alguien por teléfono a mi oficina, ¿verdad? No miento, a mi celular. A mi celular. Me dice, ¿Borón? Sí. Mire, le hablo de Mexicana de Aviación, hemos encontrado su valija. 3 meses, ya me pagaron ustedes, me pusieron con $300, ¿qué hago ahora? Dice, no, se la estamos mandando a su oficina. Y yo ahí dije, no, esto es otra cosa, porque el tipo que me hablaba tenía un acento caribeño. No sé si no sería un cubano de Miami, uno de esos, ¿verdad? O un puertorriqueño. Me di cuenta por el acento. Dije, no se molesten, bajo ya mismo el voy, porque la oficina de Mexicana la tenía 8 cuadras de mi oficina. Voy ya para allá, porque quiero agradecer, le quiero agradecer al gerente, voy a más ver cómo hago, le devuelvo la 300. No se haga ningún problema, ya se lo mandamos. Bueno, no llegué, era invierno. Me acuerdo cómo fuera hoy. Salí de mi oficina, me puse el sobre todo, bajé, eran 5 pisos de ascensor, bajé sobre la avenida Callao y Paraguay. Cuando bajo, veo un motoquero que viene con mi valija. Y vengo al 5.º piso. Yo veo, ¿a quién viene a buscar? Y a un tal Borón, soy yo. Bueno, esto es suyo. ¿Es su maleta? No, sí, es mi maleta. No me dejaron ir. Claro, Mexicana no tiene nada que ver con el asunto. Abro la valija, estaba todo exactamente tal cual yo lo había dejado. Solo que había un panfletito de la Administración Nacional de Seguridad de los Estados Unidos agradeciéndome por mi colaboración en la lucha contra el terrorismo internacional. O sea, me dijeron, mira, imbécil, ya sabemos quién sos, te tenemos recontrajunado y para que no te quede duda, acá te pongo el papel, el volantito puesto en castellano de un lado y en inglés del otro. Bueno, esto es lo que... No quería, claro, no largo esto ni loco, claro. Entonces, bueno, esto es el tema del narcotráfico. Y termino con esta sola porque hay otra pregunta. Puede ser que Estados Unidos, que tiene calculan ellos, más de 10 millones de adictos a sustancias duras, no tengan siquiera un programita como nuestro CEDRONAR. No hay un programa federal de combate al narcotráfico en Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? Porque no hay ninguna intención. No tienen ganas, no quieren. Además porque hay un gran negocio. Una vez me lo dijo un gringo, así medio, estábamos tomando, de amigos, estábamos tomando unas copas y dijo, Patiño, dice, dice, ¿vos creés que nosotros? Dice, no yo, dice, pero la gente que gobierna Estados Unidos va a dejar que un negocio de 500.000 millones de dólares al año lo maneje 2 o 3 negros de México, de Colombia, de Paraguay. Dice, pero esto está loco, es demasiado dinero, eso lo tenemos que manejar nosotros.
eso viene a los bancos nuestros, ahí lavamos, dinamizamos, le prestamos, dice, ¿cómo le vamos a dejar a tipos como Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, impresentable? Le vamos a dejar que manejen 500.000 millones de dólares al año. Por favor, dice, eso es nuestro negocio, no es de ellos. Sí. Buenas noches. Un gusto. Pregunta